Gloria, gloria, gloria sea al Señor. Mis amados, en este día he traído un mensaje que no es la primera vez que lo traigo, aunque va a ir en un sentido un poco diferente, pero es un mensaje básico para nosotros, el cuerpo de Cristo. Y es el mensaje de la unidad, tan importante y tan valiosa para nosotros. Y es muy importante porque mire esto, la falta de unidad, la falta de una misma mente, la falta de un mismo propósito, es la receta segura para todo fracaso en toda obra. Sea una obra terrenal o sea incluso una obra espiritual. Cuando las personas tienen diferentes mentes o diferentes voluntades, en otras palabras, como dice la Escritura en Santiago, son inconstantes en sus caminos, en su forma de pensar y de obrar, es imposible de esa manera entonces que ellos cumplan todas sus metas y todos sus propósitos. Es muy difícil, porque sin la unidad entonces no hay una meta, que es el propósito, el objetivo. No se cumple eso que se ha propuesto. Pensamos una cosa, al rato pensamos otra y otra y otra. Si eso nos afecta a nosotros en el mundo terrenal, ¿cuánto más nos afectará a nosotros hablando de las cosas espirituales? Porque también se ven afectadas por las mismas circunstancias. Ahora, nosotros tenemos de Dios siempre el ejemplo. Dios, nuestro Señor, siempre ejemplificó lo que Él quería enseñarnos a nosotros, lo que Él esperaba de cada uno de nosotros. Por eso nosotros vemos el perfecto ejemplo en ellos mismos acerca de la unidad. Primera de Juan 5:7 dice la Escritura, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno solo. Mi amado, a pesar de que ellos son tres, son uno solo absolutamente, uno solo en propósito, uno solo en causa, uno solo en entrega, uno solo en meta. Entre ellos no hay una contención, no están peleando el uno con el otro con respecto a cada uno de sus roles, por el contrario. Dice la Escritura, son uno solo, una unidad. Por lo tanto, mi amado, aunque ellos tengan cada uno su propio trabajo, por decirlo de esa manera, su propio ministerio, nosotros vemos ejemplificada esa perfecta unidad de ellos. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que está encargado de repartir los dones en el cuerpo de Cristo conforme a Él le parece. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. De esto vamos a hablar un poco hoy. Nuestro Señor Jesucristo es quien reparte los ministerios para la enseñanza de su cuerpo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire, mi amado, si usted mira esta escritura detenidamente, cada vez que menciona un trabajo diferente o un ministerio diferente, al final dice, pero es el mismo, pero es el mismo, pero es el mismo. Porque hay una perfecta unidad. No podemos darle la disculpa al Señor o tomar como una disculpa, es que mi trabajo es diferente, es que mi rol es distinto. Sea rol de hombre o rol de mujer, rol de padre, rol de hijo, sea un trabajo secular, sea un trabajo espiritual, mi amado. Se supone que todos tengamos un mismo pensamiento, una misma dirección. Y esto lo sabe el enemigo perfectamente. Por eso dice el dicho del mundo, hasta el mundo lo sabe, confunde y vencerás. Divide y vencerás. La falta de la unidad entonces es el problema más serio
que vamos a encontrar nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo para hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Mas, sin embargo, podemos ver claramente cómo ellos tienen un solo plan, aunque tienen ministerios diferentes. Tienen una sola causa, aunque tienen posiciones diferentes. Uno es el Padre, el otro es el Hijo, el otro es el Espíritu Santo. Todos ellos tienen una sola entrega, aunque cada uno entregó algo de diferente manera. Todos ellos tienen un solo propósito, y es de lo que vamos a hablar un poco hoy, lo cual también es una sola meta. La meta y el propósito que Dios entonces tienen desde el principio fue recuperar lo que Adán perdió. Si nosotros recordamos lo que Adán perdió en el libro de Génesis, lo primero que Adán perdió fue la unidad con Dios. Esa unidad que lo hacía estar como uno solo con Dios, se perdió. Y con ello entonces vinieron muchas consecuencias. Lo primero que vino entonces fue la pérdida de su vida espiritual. Lo segundo, el pecado. Y como consecuencia quedó condenado todo el hombre para siempre, separado de Dios. A esto se le conoce como la muerte. Todo por perder esa unidad. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis amados, esta fue la falla de un solo hombre. Por causa de un hombre, Adán, ese pecado entró en el mundo. Esa unidad con su creador se perdió. Adán entonces dejó de estar en comunión, dejó de estar en línea con los propósitos divinos, y por eso fue que pecó. Porque entonces tomó la decisión no de seguir los lineamientos divinos, la orden divina, sino de seguir sus propios pensamientos. Y a eso se le conoce como pecado. Cuando Adán, de su propia voluntad, tomó la decisión de hacer algo a su propio parecer, no lo que su creador le había dicho que hiciera o le había dado para hacer. Por lo tanto, mis amados, por esa misma razón, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han demostrado una unidad y un propósito en sí mismo, una meta, y es la de alcanzar la salvación de las almas, de restituir esa unidad que se perdió. Y si esa es la meta de ellos, mi amado, esa también tiene que ser nuestra meta. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo entonces constituyó unos ministerios. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Esa palabra hasta es una condición de tiempo. Y en esa condición lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que lleguemos de nuevo a esa unidad que Adán tenía en un principio con él, la cual perdió por causa del pecado. Cristo la recuperó. Por eso Él, entonces ahora, en su palabra, nos deja un nuevo camino.
que es el camino de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuanto más nosotros conozcamos al Hijo Jesucristo y a su obra, más vamos a conocer el plan de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y más entonces vamos a ser semejantes a ellos en unidad, en mente y en propósito. Y algo que hay que clarificar siempre es que esta unidad de la medida de la fe tiene que entenderse o debe entenderse como lo enseña la Escritura. Es fe en lo que Cristo hizo por nosotros, fe en que Él murió y resucitó. Y que Él, aunque fue un hombre como nosotros, se mantuvo firme en contra del pecado. Mantuvo una unidad con su Padre Celestial, en la cual Jesús no hizo absolutamente nada que fuera de su propia voluntad. Lo contrario a lo que hizo Adán. Lo que causó la caída de Adán fue un día pensar que él tenía su propia agenda y no seguir la agenda de su Padre Celestial. Jesucristo vino aquí a la tierra y con su muerte y su resurrección demostró mantenerse en esa unidad con el Padre. Mira lo que dice la Escritura, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una vez más, Jesús hablándonos a nosotros y dejándonos saber que Él no tenía una agenda propia. Las agendas propias, mi amado, están fuera de la voluntad celestial. Nosotros tenemos una agenda y es la agenda de nuestro Dios. Verso 30 de Juan 5. Vuelve Jesús y le dice a los fariseos: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿de quién oye? De su Padre Celestial, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una perfecta unidad. Si nosotros entendiéramos esta perfecta unidad, ¿cómo sería nuestra vida espiritual? ¡Wow! Maravillosa. Maravillosa. Ahí mismo en Juan capítulo 12, verso 49, una vez más, y perdóneme, Jesucristo lo dice innumerables ocasiones. Hay por lo menos más de 30 versículos bíblicos donde Jesús siempre está hablando de esa unidad con la Trinidad, con su Padre Celestial, con el Espíritu. Dice Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren, mi amado, si este fuera el retrato de nosotros, que no habláramos nada por nosotros mismos, que no hiciéramos nada por nosotros mismos, que no oyéramos nada por nosotros mismos, que no juzgáramos nada por nuestra propia cuenta, ¿cómo realmente sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería nuestra intimidad con Dios? Nuestra unidad con Dios. Por esta razón fue que el Señor entonces constituyó estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionarnos a nosotros en esta unidad en su voluntad. Que nosotros fuéramos uno, así como ellos son uno. Que nosotros pudiéramos ser como ellos, uno solo en causa, en entrega y en propósito. Por lo tanto, mis amados, Dios manifiesta su voluntad de la unidad a través de un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, donde el ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo, que con su obra redentora y su manifestación al mundo, Él hace notoria esa unidad con el Padre, y el propósito era la recuperación de las almas que se habían perdido en su unidad con el Padre Celestial. De tal manera
que ahora Jesús hace al mundo uno solo con el Padre cuando le aceptan y cuando le reciben. Lo hacen en una unidad con su Creador. Y déjeme decirle, mi amado, que esa también es nuestra misión. Alcanzar las almas y hacerlas una con Dios. Por eso también me gusta mucho el lema de nuestra iglesia, es hacer discípulos. No es hacer cristianos. Entre un cristiano y un discípulo la diferencia es gigantesca, mi amado. Un cristiano tiene su propia agenda. Dicen que creen en Cristo, pero no le siguen. Un discípulo es obediente, no tiene su propia agenda. Un discípulo hace lo que ve a su líder hacer, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús lo decía, yo no hago nada, yo hago lo que veo hacer a mi Padre, yo lo hago igualmente. Así nosotros, siendo discípulos de Jesucristo, hacemos igualmente lo que Él hizo. No buscamos nuestra propia voluntad, no hablamos de nuestra propia cuenta, sino lo que nuestro Señor nos mandó a hablar, lo que el Señor nos mandó a hacer. Lo que Dios el Padre estipuló que nosotros hiciésemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice esta escritura. Efesios 4:13, una vez más. Quiero recalcarlo porque es que es muy importante. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Mi amado, aquí está la perfecta voluntad de Dios. Esta es la meta que Él se trazó desde un principio. Que todos nosotros llegáramos a esa unidad que se había perdido. El propósito de los ministerios es que cada uno de nosotros entonces crezcamos constantemente en el conocimiento del Señor. Que trabajemos más en nuestra relación con Dios para hacernos parte de su programa eterno. Que todo lo que yo haga, piense y diga vaya en unidad con la causa celestial. Por lo tanto, se hace supremamente indispensable, por favor abra sus oídos espirituales, que nosotros entonces establezcamos convicciones bíblicas, no creencias pasajeras. Las convicciones bíblicas, mi amado, son aquellas que Dios, el Padre Celestial, programó desde su eternidad para que nosotros entonces fuéramos uno solo con Él en causa, entrega, propósito, meta, etcétera, etcétera. Son esas verdades que no se pueden cambiar, que no se pueden modificar. Por el contrario, nos transforman diariamente a nosotros. El Señor dejó este ministerio para que ya dejáramos atrás entonces todas esas creencias pasajeras, creencias que vienen bajo la forma de tradiciones, costumbres. La única manera entonces que nosotros podamos dejar eso atrás es siendo obedientes a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Dice nuestro Señor, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino, mira esto, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De este solo versículo bíblico podríamos hablar horas interminables. Porque aquí vemos reflejada la imagen de nuestro Padre Celestial. Vemos reflejada la imagen de la deidad como tal. Dice la Escritura, que no haya entre vosotros divisiones. Mire, todos nosotros sabemos porque lo acabamos de leer. Primera de Juan 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno solo. Son tres. Con todo eso entre ellos no hay divisiones. Una perfecta unidad, dice, y estos tres son uno solo. Ellos están perfectamente unidos. Mira esto, en una misma mente. Perdóneme, ¿acaso Cristo no es la cabeza de la iglesia?
Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿dónde está la mente? Pues en la cabeza de la iglesia. Si nosotros como cuerpo de Cristo estuviéramos en Cristo todo el tiempo, Él era el que tendría que tomar las decisiones por nuestra vida. Así nosotros entonces no tendríamos sino simplemente que ser obedientes a las instrucciones celestiales. Pensaríamos, hablaríamos, diríamos todo lo que el Señor nos diera para hacer. De tal manera que estaríamos entonces perfectamente unidos. Porque ese es el ejemplo que Cristo dejó. Yo no vengo a hablar de mi propia cuenta. Yo no vengo a oír lo que yo quiera oír. Yo no vengo a hacer lo que yo quiera hacer. Mire, mi amado, ese es el reflejo que nosotros tenemos que estar dándole al mundo. Que si alguien nos ve, diga, mi amado, pero usted yo no lo reconozco. Deberíamos ser irreconocibles para el mundo. Esa vieja criatura tiene que haber muerto en nosotros de verdad el día que nosotros tomamos la libre y espontánea decisión de dar un paso firme en cuanto a convertirnos en discípulos de Jesucristo. Morir a nosotros mismos. Una perfecta unión. Una misma mente y un mismo parecer. Oiga esto. Un mismo parecer. El parecer de nuestro Señor Jesucristo. Como a Él le parezca, lo que a Él le parezca, cuando a Él le parezca. No nuestra propia agenda. Y para eso es necesario que nosotros conozcamos entonces la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a hablar todos una misma cosa si no tenemos Biblia en nuestra mente? Si no conocemos la palabra de Dios, si no la vivimos, si no la practicamos. ¿Cómo vamos a tener el mismo parecer de Cristo? Él lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no conozco la palabra del Señor, ¿cómo yo voy a alcanzar esa perfecta unidad? Si yo no me congrego, ¿cómo voy a alcanzar la perfecta unidad? Si yo no soy obediente a los ministerios que el Señor envió para mi ayuda, para mi perfeccionamiento, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros, si yo no estoy en obediencia a ellos, ¿cómo yo voy a lograr esa perfección que el Señor quiere, esa unidad que el Señor espera? Ahora, hablamos de unidad, y quiero recordarles una vez más lo que significa la definición de la palabra unidad. Unidad es una propiedad que tiene algo de no poder dividirse ni fragmentarse, sin que se altere o se destruya. En otras palabras, se mantiene una unidad hasta el mismo momento en que se altere. Una vez que se altera, ya no es una unidad. Por el contrario, entra en una destrucción. Mire esto. Si nosotros decimos estar en unidad con Dios, no puede haber división. Es que no puede. No puede, no hace sentido. Ni puedo dividirme, ni puedo fragmentarme. Por eso nosotros somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, no de muchos cuerpos, aunque somos muchos. Porque no hay fraccionamiento. Antes de que esto suceda, de que nosotros podamos alterar esa unidad, va a venir más bien la destrucción. Si yo estoy en unidad con Dios, abra sus oídos espirituales. Si yo estoy en unidad con Dios, lo que Dios vea, yo lo veo. Lo que Dios quiera, yo lo quiero. Lo que Dios busque, yo lo busco. Lo que Dios se proponga o se propuso, es lo que tiene que dictar mi camino.
yo también tengo que proponer alcanzarlo de la misma manera. Lo que Dios rechazó, yo tengo que rechazarlo. Lo que Dios no hizo, yo tampoco lo tengo que hacer. Si Dios quiere algo, oiga esto, y yo quiero algo diferente, entonces ya no estoy en unidad. Ahí se alteraría el propósito. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios es Dios. Y Él no se va a destruir. Esa unidad de Él no se va a destruir. Ante nosotros somos los que tenemos que tener cuidado. Porque si pretendemos tener una mente diferente a la que nosotros decimos ser nuestro Dios, seremos nosotros los que vamos a perder esta unidad y no Él. Somos nosotros los que vamos a ser destruidos y no Él. Tan sencillo y tan simple como eso. Así que, mi amado, si lo que nosotros hacemos, si lo que nosotros decimos, oiga esta palabra tan importante, si lo que nosotros testificamos a través de nuestro testimonio, valga la redundancia, no es algo que Dios haría, entonces yo estoy viviendo es una creencia, no una relación íntima en unidad con Dios. No importa lo que la boca de nosotros diga. El testimonio hablará por sí mismo. Por eso la palabra es tan específica en esta área. Y el mismo Espíritu Santo a través de la palabra nos manifiesta la necesidad de cuidar nuestro testimonio y no confundir la libertad que Cristo nos da con el libertinaje. Mira esto, Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una redundancia, podríamos decirlo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, una vez más, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mi amado, el hecho que nosotros hayamos sido llamados a la libertad no quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me da en gusto y gana. Que yo puedo hablar lo que yo quiera hablar, que yo puedo decir lo que quiera decir, que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Mi amado, ahí perdería la unidad con Dios. No es de esa la libertad que Dios se refiere. ¿Nosotros tenemos libertad? Sí, claro que sí, la Escritura lo declara, tenemos libertad, lo dice como redundancia, vuelve y lo dice, a libertad fuimos llamados. Pero es una libertad, mi amado, perdóneme esta expresión, condicionada a la decencia, condicionada a la rectitud, condicionada a la justicia, condicionada a la voluntad divina. No es una libertad en la que yo haga lo que a mí me dé gusto y gana, porque a eso se le conoce como libertinaje. En otras palabras, ocasión para la carne. Y eso de ocasión para la carne es algo serio. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué es la carne? Mira esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas que no necesariamente están escritas aquí, pero que también hacen parte de las obras de la carne. Muchas de ellas son visibles, muchas de ellas son invisibles, muchas de ellas son notorias a los demás, muchas de ellas son internas en nuestra mente, en nuestro corazón. Emociones que nosotros guardamos, la ambición, por ejemplo, la lascivia, por ejemplo, el odio, el rencor, cosas que no son notorias.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque la unidad se habrá perdido para ese momento. Es imposible, mi amado. Mira lo que dice la Escritura, verso 24. Pero los que son de Cristo, aunque vivimos en una libertad, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, con lo que es visible y con lo que es invisible. Una vez más, nuestro testimonio dará cuenta de qué somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Los que verdaderamente somos discípulos, mi amado, somos aquellos que vivimos en el Espíritu, crucificando la carne. ¿Por qué? Sería una buena pregunta. ¿Por qué entonces yo debo crucificar la carne? ¿Por qué yo ya no debo servir a mis placeres o a los placeres? Mira lo que dice Gálatas 2:20 y 21. ¿Por qué estoy crucificado? La respuesta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, una vez más. ¿Estamos en libertad? Sí, somos libres en Cristo. Nos gozamos más de lo que la gente se imagina. Somos felices, somos alegres, podemos compartir, podemos hacer más de lo que la gente piensa. Lo único es que nosotros mantenemos una unidad con la voluntad divina. No la quebrantamos. Porque Cristo ahora vive en mí. Dice la Escritura, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira qué importante. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mi amado, los que quieran vivir su propia agenda fuera de la unidad celestial, están desechando la gracia de Dios. Los que quieran vivir en libertinaje, están desechando la gracia de Dios. Los que no hayan crucificado todavía todas sus pasiones y deseos, están desechando la gracia de Dios. Los que no permitan que ahora Cristo viva la vida por ellos, están desechando la gracia de Dios. Mira esto. Efesios capítulo 4, verso del 1 al 3. Dice nuestro hermano el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Caminemos testificando como lo que decimos ser, hijos de Dios, discípulos del Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor. Mira esto, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi amado, primero que todo quiero que usted note que no es cualquier unidad. No es cualquier unidad. La Escritura dice unidad en el Espíritu. No dice la unidad en el concilio, como algunos quieren guardarla. Hay otros que quieren guardar la unidad de las congregaciones de ellos, o la unidad de la cultura de ellos, o la unidad de las instituciones a las que ellos sirven. No, mi amado, ahí dice la unidad del Espíritu. Esa es la que nosotros tenemos que guardar. Si usted sabe Biblia, y lo hemos leído toda la tarde, el Espíritu es Dios. Y necesitamos entonces guardar la unidad que Dios propone para el hombre humano
a través de su Santo Espíritu. Y mire esto, dice, hay que guardarla, guardarla. En otras palabras, el Señor ya la dio, Él es el que la da. Nosotros no tenemos que ir a buscarla a nuestra propia manera o de nuestra propia cuenta. No, Dios ya creó esta unidad en el Espíritu, en su Santo Espíritu, y para nosotros guardarla, entonces tenemos que ser espirituales. No hay forma de que usted guarde una unidad que es espiritual viviendo en la carne. Imposible. Imposible. Tenemos que ser espirituales para guardar las cosas espirituales. Tenemos que ser espirituales para entender las cosas espirituales. Tenemos que ser espirituales para acomodar todas las cosas por el Espíritu, incluyendo esta unidad en el Espíritu. Nosotros viviendo en la carne, en la ley, en las costumbres, en las normas humanas, es imposible que guardemos esta unidad en el Espíritu. Mire esto, dice solícitos. Mi amado, no es fácil. No es fácil. Esa palabra solícitos, de solicitud, quiere decir esfuércense. No es fácil, mi amado, mantenerse en una vida espiritual, en una comunión en el Espíritu con el Padre Celestial. Porque las ofertas del enemigo siempre están viniendo a nuestras vidas de diversas maneras, a través de las tentaciones, a través de las concupiscencias, a través de las vivencias humanas. Cuando nos apartamos del Señor, cuando nos enfriamos, cuando dejamos de congregarnos, entonces vienen las propuestas del mundo. Y va a ser imposible que nosotros, viviendo en la carne, podamos guardar algo que es espiritual. Mira la orden del Señor, solícitos. Por favor, esfuércense, dice el Señor. Sosténganse. No es fácil, pero yo voy a estar con ustedes. Mira esto, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. ¿Cómo entonces yo puedo ser un ser espiritual? ¿Cómo yo puedo ser espiritual para guardar esa unidad en el Espíritu? Dice la Escritura, pues estando en un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una vez, todo el tiempo el Señor habla de una unidad. Imposible que yo pueda vivir una vida en el Espíritu teniendo mi propia agenda. Teniendo mi propio Dios, teniendo mi propio Espíritu. Mi amado, la Escritura todo el tiempo habla de una unidad. Mira esto, qué lindo. Un cuerpo. Primera de Corintios 12, verso 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez más, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu. Una esperanza, Tito 2:13. Y esta es palabra de Dios para la iglesia. Esto no es para el mundo, es para la iglesia. Nosotros somos los que estamos aguardando esa esperanza. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi amado, Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra meta, Él es nuestro propósito. Un Señor, Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi amado, recuerde
que esta es la única manera que podemos nosotros ser espirituales. Teniendo un solo cuerpo, haciendo parte de ese cuerpo, siendo un solo espíritu, teniendo una sola esperanza, teniendo un solo Señor, reconociendo que Él es el todo de nuestras vidas y que delante de Él nosotros nos vamos a postrar, a arrodillar, declarando que Él es ese Señor. Una fe, como dice Romanos 10, 8 y 9, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mire que ahí no dice las palabras de fe. Una sola fe, una sola, la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, serán salvos, seremos salvos. Una sola palabra de fe. Un bautismo, 1 Corintios 12, 13. Recibimos un solo espíritu porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Mi amado, esto no es un bautismo de agua. El bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu hay un bautismo. Mi amado, esto no es bautismo de aguas. El bautismo de aguas, mi amado, dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, Cristo no me envió a bautizar. El bautismo de agua era simplemente un reflejo, es un reflejo de un cambio interno para que la gente lo vea como un testimonio, pero no es un requisito de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Por eso somos seres espirituales. Un Dios, 1 Juan 5, 7, ya lo vimos, porque estos son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. Un solo Dios tenemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Padre, 1 Corintios 8, 6, dice la Escritura. Mira qué lindo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así pues, mis amados, que esta unidad que Adán perdió en Cristo ha sido recuperada para nosotros. Tener una vida o vivir una vida en el Espíritu implica que tenemos que entrar en esta unidad. Unidad de cuerpo, de espíritu, de esperanza, de Señor, de fe, de bautismo, en un Dios y en un solo Padre. Pero no es fácil. La Escritura declara que nosotros tenemos una batalla. Gálatas 5, 17. Dice la Escritura, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi amado, sabemos que tenemos una batalla por pelear. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe, ser constantes, ser permanentes en nuestras convicciones, ser firmes en lo que Cristo nos ha llamado, mantenernos en esta unidad. Esta es la única manera de vencer a ese enemigo, comenzando entonces a vivir una vida en unidad con Dios, como decía Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. El día que yo alcance esa unidad, mi amado, la carne ya no va a estar en contra de mí. Por el contrario, con la ayuda del Espíritu Santo, esta carne que no quiere y no puede servir a Dios, la vamos a sujetar para la obediencia a Cristo Jesús. Y es lo que hacemos. Literalmente, hoy es una muestra de ello. Estamos aquí, aunque la carne quisiera estar viendo televisión, durmiendo con este frío, cualquier otra cosa.
Pero estamos aquí, porque no olvides, esto no es un sacrificio, esto es un acto de adoración para el Señor. Así adoramos al Señor. Lo hacemos con conocimiento de causa en el Espíritu, porque somos personas, seres espirituales. Estamos viviendo esta unidad, mi amado. No es un sacrificio, es una batalla declarada a la carne de nuestro espíritu, la cual el Señor nos ayudará a vencer. Si yo vivo en esta unidad que Dios propone para mi vida, ya no tengo entonces ni siquiera por qué preocuparme en lo que yo he de decir, en lo que he de hablar, en lo que he de hacer, porque aún todo lo que yo oiga, diga o hable será la voluntad del Padre. Porque yo seré entonces uno con Él, como lo fue Adán nuestro padre en el principio, como lo fue Jesús cuando estuvo caminando con nosotros aquí en la tierra. Si Cristo es mi cabeza, Él me dirá a mí lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, aún lo que yo tengo que pensar. Mis amados, que este año 2021 nosotros nos hallemos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial y viviendo en esta perfecta unidad con Él. Quiero dejarlos con esta última lectura, mis amados. Es una oración que nuestro Señor Jesucristo eleva a su Padre Celestial por los discípulos que tenía en el momento, pero también por los que habrían de venir. En otras palabras, por tu vida y por mi vida. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Santifícalo, este es Juan 17, de 17 al 23. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mi amado, siempre en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo estuvo lograr alcanzar esa unidad. Esa unidad fue la que lo sostuvo a Él en este planeta, aunque Él vino en forma de siervo. Esa unidad fue la que lo ayudó a Él a sostenerse en medio de todas las tentaciones y las pruebas, de tal manera que dice la Escritura, que en Él no se halló pecado, porque mantuvo esa perfecta unidad. Y es la oración que Él ahora hace por nosotros, que nos mantengamos en esa unidad. Porque hay un propósito, que el mundo conozca que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Oremos. Padre, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos. Venimos delante de tu presencia en el nombre de tu maravilloso y amado Hijo Jesucristo. Hijo el cual, Señor, vino e hizo lo que tú le enviaste a hacer y lo hizo a cabalidad y a perfección, Señor. Dándonos testimonio y ejemplo de unidad con el Padre Celestial. Señor, Él también tuvo una carne como nosotros y nunca la usó como una excusa para fallarte o para hacer su propia voluntad. Por el contrario, sujetó su carne a la obediencia a su Padre Celestial y a su palabra. Y hoy, a esta hora, yo te ruego, Padre amado, que nos ayudes a nosotros
alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, Señor. A que seamos una mente con Él, un pensamiento con Él, Señor, una unidad con Él. Y que a pesar de que nosotros tenemos una carne que es nuestra enemiga, Señor, nosotros podamos sujetarla por amor a tu obra, Señor, por amor a tu Hijo, a la obediencia que es en Cristo Jesús. Que la podamos sujetar, Señor, de tal manera que el pecado tenga que irse de nuestra vida, Señor, y el acusador tenga que alejarse de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en integridad delante de tu presencia, Señor. Una vida en una unidad perfecta con la voluntad eterna, la cual declaraste, Señor, a través de tu amado Hijo Jesucristo, y que ahora llega a nosotros, a nuestra vida, Señor, para hacernos uno contigo, como era el principio, Señor. Padre, nuestros hermanos, Señor, que nos encuentran con nosotros, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú los ministres a través de tu palabra, que tú les hables, Señor, a través de tu palabra, pero también a través de tu Santo Espíritu. Y que así como lo has hecho con nosotros en el día de hoy, Señor, la edificación, Señor, de tu palabra sea manifiesta al mundo entero, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por lo que harás, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice...